amigos oyentes de Omega Estéreo, gracias por continuar con nosotros. Diga, Camila. Te quería traer un tema a la mesa. Varios gobernadores han emitido decretos y alcaldes, no sé también, sobre el uso de playas en sus áreas. Destaquemos varias cosas. Uno, imponen unos horarios que considero algo arbitrarios. Por ejemplo, hay unos que han puesto horarios de 6 a 5 de la tarde. 5 de la tarde es una excelente hora para ir a la playa, porque como de 4 en adelante es cuando el sol ya bajó y uno puede ir de manera más segura para su piel. Entonces, número uno, ponen estos horarios y también se han instalado una serie de restricciones por parte de la policía con retenes, prohibiciones de llevar alcohol a la playa. Yo podría entender la del vidrio, porque eso sí es algo peligroso, o sea, de llevar envases de vidrio, porque eso sí es peligroso por una persona que lo pise en la arena o que quede el vidrio, esa la entiendo. Pero estas prohibiciones en general, que no se puede llevar ni alcohol y que no puedes hacer, han llamado mucho la atención, particularmente en esta época de verano, que es cuando más se van a utilizar las playas, y que no parece haber una justificación sensata por parte de las autoridades de por qué han tenido que hacer estas medidas, y quería poner el tema sobre la mesa. Ahora el defensor también, y una cosa más, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, anunció que iba a demandar por inconstitucional varios de estos decretos. Miren, yo pienso que esto es un acto que mucha gente lo puede tomar como de provocación, porque en estos meses por venir, y el actual es un mes de verano, que es cuando miles de panameños deciden ir a la playa. Yo creo que deben poner sus esfuerzos. Yo estoy de acuerdo también con que el vidrio no sea admitido, pero lo que deben esforzarse las autoridades, las municipales, la policía, etcétera, es lograr que la gente que ensucia las playas, ellos mismos las limpien. Esto es, los que llevan envases de plástico, los que van derramando por todas partes desechos, que ellos mismos las recojan, que hagan su propia limpieza de lo que ensucian. Creo que se puede comenzar por allí. Entonces, ir haciendo este tipo de medidas, yo creo que eso es echarle un poquito o mucha gasolina a un pequeño fueguito que se está provocando, y sería de repente una provocación para no pocos, porque repito, la libertad de circulación de la gente está ahí, pero preocúpense, señores, en ayudar al medio ambiente para que la gente tome conciencia de no botar, sobre todo plásticos, en las playas. Pero es que también, o sea, claramente es mucho más fácil decir nadie va, pero como le estaba diciendo a unos compañeros ayer, es como si el tránsito dijera, ni que, ¿sabes qué? De noche hay muchos accidentes, así que nadie maneja después de las 9 de la noche. O sea, por 3 revoltosos que dejan basura en la playa o que se emborrachan y causan problemas en las comunidades, y entonces ahora nadie puede ir a la playa después de las 5, nadie puede ver el atardecer en la playa, nadie puede ir después de las 5 de la tarde, eso no tiene sentido. Lo que tienen que hacer es un problema de que no hay suficientes guardavidas, entrénenlos y contraten a gente por parte del Ministerio de Gobierno o las gobernaciones o quien sea que le toca. Que la gente tira basura, pongan las autoridades ahí y que los multen en el lugar, que los multen de una vez. Que hay problemas de gente borracha, que vayan y recojan a esas personas revoltosas, pero estas prohibiciones generales para mí no se justifican. Las autoridades simplemente tienen que hacer su trabajo en el lugar cuando ocurren incidentes. Yo pienso que tenemos un grave problema en general con autoridades que nunca se han leído la Constitución y no conocen la Constitución. El artículo 258 dice: pertenecen al Estado y son de uso público y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada. 1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a reglamentación que establezca la ley. Entonces, a menos que la ley establezca una reglamentación que le diera facultades a un alcalde sobre el acceso a las playas y en qué condiciones, ningún decreto alcaldicio tiene ningún valor,
porque las playas pertenecen al Estado, no a los municipios. Y en todo caso, tendría que haber una reglamentación de seguridad, etcétera, de una autoridad competente mediante ley que determine el acceso a las playas con algún nivel de restricción. Entonces, todos esos decretos alcaldicios no tendrían ningún valor porque no es competencia de los municipios regular el acceso a las playas. Entonces, si los funcionarios no se leen la Constitución, luego son objeto de las demandas que les corresponden y empiezan a causar perjuicios innecesarios por ignorancia o por arbitrariedad y abuso de poder. Sí, Camila. no, y me gustaría, bueno, algunos han sido gobernadores, me gustaría destacar, pero Aún también... si fueran gobernadores, tendría sí, que nada verse más si para... tienen sí, atribución legal para dicha reglamentación. sí, pero lo sumo a la lista de los que no leen la Constitución. Me gustaría destacar algo. O sea, hay escenarios en los que yo me puedo imaginar que se justificarían ciertas medidas. Por ejemplo, si hay una playa particularmente peligrosa, que hay, o sea, hay algunas playas que yo he visto que cada vez que escucho de gente ahogada, la posibilidad de 50% de posibilidad es que en alguna de ciertas playas. Entonces, si fuera un tema de que esta playa en particular tiene oleajes muy fuertes y no puede haber gente bañándose si no hay un guardavidas, o sea, después de las... Eso o sea, si fuera una justificación así, yo creo que sería un poquito entendible. O sea, sería un tema de te vas a ahogar. Así que no puedes ir a esta playa en particular después de cierta hora porque es peligrosa. Si fuera algo así, quizá. Bueno, usualmente SINAPROC puede reglamentar utilizando señalización, la llamada bandera roja, que cuando se coloca una bandera roja en una playa es porque es peligroso bañarse y por lo tanto no se permite para salvaguardar la vida humana, que es un bien superior. Pero tiene que hacerse dentro de una reglamentación con autoridad competente y determinar si es un tema de advertencia y que cada quien luego se baña a su propio riesgo, o es un tema de prohibición, y entonces cuál es la ley que justifica dicha prohibición. Y como tú muy bien dices, tiene que ser muy puntual en cada playa en particular que revista de tales peligros con la debida señalización. Pero Exacto. no es que yo mando un decreto que nadie se puede bañar en la playa después de las 5 de la tarde, porque eso es arbitrario e inconstitucional. Y pienso yo que un poco perezoso, porque eso significa que no puedes mantener el orden y que por eso que estás haciendo eso. O sea, que no tienes la capacidad o no quieres mantener el orden como autoridad. Entonces, lo más fácil es decir que no vaya nadie y así todo el mundo se puede ir a las 5 para su casa Y aquí hay un estamos bien. aquí hay un tema que reviste de mayor profundidad que el tema de playas, pero que tiene que ver con el contexto que estamos hablando. Y es que en una sociedad democrática, en un Estado republicano con separación de poderes, en un Estado de derecho, hay una máxima que dice que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley les indique o les autorice. Y los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba. Si vamos a estar obligando a permisos y autorizaciones para mover la pierna derecha antes que la izquierda o viceversa, para poder ir a una playa o a un río o caminar por un sendero, como decía Ñito, para ejercer nuestro derecho constitucional de la libertad de movimiento, si vamos a tener que estar pidiendo permiso a autoridades para eso, ya no seremos un país libre, democrático, y no viviremos en un Estado de Derecho, sino que viviremos en un régimen autoritario. Entonces, todos esos espacios de libertad hay que luchar por ellos porque tenemos el derecho a hacer todo aquello que la ley no prohíba y no estar sujetos las personas particulares a los permisos que nos den o no quienes ejercen un cargo de gobierno. Sí, a eso hay una oyente que comentó, las playas están tan sucias que no dan ganas de quedarse y la gente tira basura porque sí, porque no hay botes de basura. Y nada, se molestan cuando les dicen que no la boten en la playa. Bueno, para eso es que debería, y yo estoy de acuerdo que eso es un problema, para eso la autoridad tiene que estar ahí. Y usted tiró basura, multa de $50. Tiró, lo recoge y multa de $50 para que vean que rápidamente se limpian las playas. O sea, tiene que haber una autoridad ahí o sea, que mantenga el orden, pero eso no es de que nadie lleve nada a la playa, no,
porque somos personas civilizadas a las que deberíamos poder, que una vez que vemos que hay consecuencias por ciertas acciones, dejar de realizar esas acciones de manera consciente. Yo pensaba, Entonces, o sea, es más fácil decir que nadie lleve nada. yo estaba esperanzado en que la competencia de disparates quedara en el año 2022, que no se repitiera este tipo de situaciones y decisiones infundadas. Provocar situaciones que no nos merecemos ahora mismo es insensato e irresponsable. Yo invito a las autoridades que se ciñan a lo que dice nuestra Constitución, como dice Milton, que no cometan ningún tipo de excesos. ¿Saben por qué? Porque el país no necesita más enredos de lo que tenemos. Y esto es un llamado de atención que hago para que cada uno cumpla con su objetivo. Pero yo les propongo que en lugar de hacer este tipo de actos impensados, que se preocupen por convencer y garantizar y darle seguimiento a que todas las personas que van a las playas con elementos de plástico, que no los tiren a la playa. Por ahí podríamos comenzar a hacer patria. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, continuamos aquí en Infoanálisis tocando las cosas importantes del acontecer nacional. Bueno, hay una nota que dice que la Asamblea Nacional ha invitado o citado, es la palabra, a los ministros de Ambiente y de Comercio para que respondan a un cuestionario sobre cuál es el estado actual de las negociaciones del nuevo contrato con Minera Panamá. Esto todavía sigue alimentando el morbo, pero sobre todo la especulación, la forma como se ha manejado con un grado de oscurantismo, de silencio, no sé a qué obedece esa estrategia de no decirle a la comunidad o a la opinión pública qué es lo que se está haciendo con relación a este tema tan sensitivo. No sé, Milton y Camila, ¿qué opinión tienen ustedes? Esta citación a los dos ministros, esto para que ellos vayan a la asamblea a explicar. Creo que es para el 10. Me parece haber leído que es para el 10. Pero hoy es 5. Ajá. Hay tiempo suficiente para nosotros abundar sobre el tema, ¿no? Digo, hay que ver si van. Que muchas veces estas citaciones han sido ignoradas sin mayores consecuencias, así que no sé, o sea, no tengo mayores expectativas de que vayan. Una de las principales funciones de la Asamblea Nacional es la de fiscalización, lo que llaman el control político, que es la exigencia de los representantes del pueblo, que son los diputados, a que los que ejercen los cargos ejecutivos rindan cuentas. Entonces, cada vez que un ministro es citado a la Asamblea, eso es muy bueno. Es muy bueno porque implica que la principal función de contrapeso se está ejerciendo a través de la interpelación parlamentaria, tanto de diputados oficialistas como aquellos que sean opositores. Ahora, si uno ve el discurso del presidente de la Asamblea, que es PRD, pero que está empezando a manifestarse un poco contestatario de la gestión de su propio gobierno, no sabemos si esto es una citación en buena fe por la preocupación ambiental, por la preocupación de si Panamá debe ser o no un país minero, por la intención de iniciar un proceso de discutir un nuevo código minero que Panamá necesita. Eso sería muy bueno. Ahora, si esto es solamente mostrar las garras para decir vamos a que sientas el peso de los diputados ante el Ejecutivo, pues sería una charada. Pero si realmente hay una voluntad de hacer preguntas y exigir respuestas a lo que están llevando a cabo una negociación que a mí me parece impropia, con una empresa minera cuyo contrato fue anulado por la Corte Suprema a finales del 2017, que sin embargo siguió operando sin contrato y sin ley minera, como si estuviera extrayendo bienes propios cuando estuvo extrayendo
patrimonio nacional. Todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado, según la Constitución, y eso lo sabe la empresa. Y estuvo comercializando ese producto por más de 5.000 a 6.000 millones de dólares en estos años sin contrato y sin ley minera. Pues no corresponde hacer una negociación, ni siquiera corresponde someterse a un arbitraje que estaba previsto en un contrato que no existe. El arbitraje al que la empresa minera quiere hacer concurrir al Estado panameño no tiene asidero, porque para que se pueda concurrir a un arbitraje tiene que haber una norma, un contrato, una relación que diga que esa es una vía de resolución de conflictos, pero es que aquí no hay conflicto. Aquí hay una empresa extrayendo ilegal e inconstitucionalmente bienes del subsuelo y que no quiere entender que ya no tiene una concesión. Y un Estado, un gobierno, que en lugar de abrir esto a una competencia, a que el mejor postor continúe operando la mina, o un Estado que no ha hecho la discusión de si quiere seguir siendo un país de minería metálica, se sienta a negociar con una empresa que no tiene legitimidad para una negociación bilateral. Entonces, es hora que la Asamblea haga esas preguntas. Y también, si aquí ha habido extracción de riqueza del subsuelo sin contrato y sin ley, aquí hay un bien oculto. Aquí hay un bien oculto y el Estado tiene derecho al 100% del valor de lo extraído. No al 2, no al 3, no al 12, no al 26 ni al 48, sino al 100% de lo que se extrajo en todos estos años sin contrato y sin ley es del Estado panameño, y quien lo haya comercializado realizó por lo menos una apropiación indebida y corresponde mediante el recurso de bien oculto que le devuelva al Estado el valor de lo sustraído. Y la Asamblea tiene que discutir estas cosas. Digo, No sé hay si que ver Camila también quiere si agregar. una vez se culmine la negociación, hay que ver cuáles son las intenciones de, o sea, si ellos la aprobarían, si no, si hay una negociación por detrás para tratar de asegurar el apoyo de los mismos, porque ellos no lo pueden modificar, pero sí lo pueden aprobar o rechazar. Entonces me imagino que, no sé si también es una manera como de mostrar el poder que tienen sobre el tema. Claro, o pueden preguntar por qué están negociando bilateralmente algo que debieron ser objeto de, la- en todo caso, una competencia. Sí, la citación, si se lleva bien, puede ser positiva. Lo importante es que no se desdibuje y se convierta en una especie de reclamo que en el corregimiento de no sé qué. Claro, que no nos han dado, ta, ta, ta. O sea, hay que ver si los diputados, teniendo a los ministros enfrente, aprovechan la oportunidad para verdaderamente sacarles las respuestas que la ciudadanía necesita saber, o si simplemente va a ser un show de fuerzas de aquí el que manda soy yo y tal. Es posible, por lo que estamos viendo en el posicionamiento, ya estamos en el año electoral, preelectoral, porque el 2024 son las elecciones, pero en el 2023 se definen candidaturas. El 15 de enero se deben retirar de los cargos de mando y jurisdicción aquellos que los ocupan y que deseen aspirar a cargos de elección popular. Entonces, ¿Qué mucho de fecha? lo que van a ver ahora, incluso esa retirada de los diputados del CD de la Asamblea para irse a desayunar con el expresidente Martinelli, es postureo, dicen en España postureo, para decir ahora somos opositores, que eras todos estos años, en frente a un posicionamiento de postureo electoral. Entonces, eso es lo que nos preocupa, Camila, que la citación a la Asamblea, en lugar de ser un procedimiento de rendición de cuentas, de transparencia, de exigencia de que se cumpla la Constitución, la ley, etcétera, sea simple postureo preelectoral en vista de los procesos internos en que van a entrar los partidos, incluyendo al PRD, partido de gobierno, que tiene un aspirante en Gabriel Carrizo, que ya es explícito, que tiene un aspirante no tan explícito, José Gabriel. insinuado en Cristiano Adames, y ahora que parece entrar al juego Martín Torrijos. Entonces, si esto tiene que ver con los procesos internos o tiene que ver con un sentido de país y de Estado. Pero hay una realidad, mire, tenemos una asamblea que ha sido carente de talante, le ha faltado personalidad, le ha faltado decisión, porque cuando invitan a algún ministro, dependiendo de los intereses de la mayoría de la asamblea, le dan un tratamiento cariñoso, las preguntas son afectuosas,
no son preguntas contundentes con relación al tema que quieren ellos abordar. Actúan a veces como esqueletos sin hueso, sin ningún tipo de personajes realmente que a mí me preocupa mucho. Entonces, esa venalidad y hasta docilidad algunas veces de algunos diputados con estos ministros, pues obviamente que llama la atención ahora que se han preocupado por citar al ministro de Ambiente y al ministro de Comercio para que respondan sobre este tema, que es un tema que realmente está gravitando en la mente de todos nosotros, porque la situación presentada por la empresa minera Panamá no es únicamente el tema de la extracción del cobre. Allí se va en esa andanada de productos oro y plata. Y este actuar de esta empresa durante años sin contrato deja mucho que desear. Del gobierno de turno, ¿sí? Por una parte, queda en entredicho la Corte Suprema de Justicia que engavetó ese tema por años. En el mes de enero se firmó un contrato en la nada y por nada, porque hasta ahora todo ha sido producto de la cultura del chisme, de la oralidad. No hay específicamente una aclaración al pueblo. El presidente de la República, sí debo reconocer que en su discurso él se refirió, pero tangencialmente también al tema de la minera. Y realmente la pregunta que yo me hago es cuál es la contrapropuesta que se está hablando ahora que ha presentado Minera Panamá. Como si ellos tuvieran ¿cómo se dice aquí coloquialmente? La sartén por la mano, ¿no? Eso es lo que parece indicar. Entonces, hombre, vamos a tratar de evitar esa cultura del cinismo rampante que hay aquí en nuestro país. Yo quiero pensar que los diputados el próximo 10 de enero, que es la fecha que han sido citados los ministros, hombre, le hagan las preguntas pertinentes, las preguntas que todos nosotros, los ciudadanos, nos hacemos con relación a ese tema. No sería prudente desaprovechar esa oportunidad, porque entre otras cosas, conocer qué es lo que llevó a esta empresa a no firmar un acuerdo que se había anunciado en el mes de enero del año 2022, hace un año. ¿Por qué ese cambio de caballo en medio de la tormenta? No lo entiendo. La no justificación es que se resisten a pagar los 275 millones de dólares que se habían acordado, buscar detalles de cómo fue la negociación, pero sobre todo, amigos oyentes, es conocer realmente cuál es el fondo del tema, porque lo que ha prevalecido es el oscurantismo, la oscuridad. Entonces, conocer también el tema, estos señores no han estado pagando compromisos fiscales. O sea, la cantidad de beneficios que ha recibido esta empresa siguió extrayendo a pesar de no tener contrato, de una forma como si fuésemos un pseudo país, una caricatura de país. No han parado un minuto de extraer y de seguir vendiendo nuestro material, de nuestra corteza, de nuestra superficie y lo que es el subsuelo. Todas esas cosas, yo quisiera que se le diera una respuesta, porque eso ultraja al país y a su gente, que aquí se incumpla. Es alguna de las ofensas mayores que yo observo y que ha generado pues una crítica por el escepticismo que hay en la ciudadanía. No creo que esto pueda quedarse así. Tampoco creo en las posturas monolingües, ¿no? Que solamente uno es el que habla. Yo creo que tienen que las dos partes hablar. Y preguntarle a la empresa muchas cosas. Hay más preguntas que respuestas que nosotros creo que tenemos que obligar que se dé y que se devuelva la transparencia a las palabras, sobre todo a los compromisos, ¿no? Que han
alcanzado o no, que están en vías de lograr. Porque la teoría esa de que aquí no puede ser que la única empresa que puede desarrollar ese proyecto sea Minera Panamá. Hay empresas muy reconocidas que pueden licitar aquí para retomar ese proyecto, pagándole lo que le corresponde a Minera Panamá, si le corresponde lo que le corresponda, ¿no? Entonces, yo creo que se debe practicar la lealtad al país, ser leales al país por parte de quienes tienen la responsabilidad de negociar los mejores términos para la República de Panamá. Yo creo que ese es el marco realmente de este tipo de situaciones que, repito, nos han puesto una película de terror, como si la culpa fuera nuestra, del país. Ellos no han cumplido, pero lo peor es que hemos permitido que no cumplan. Ese es el problema. O sea, la venalidad se ha impuesto hasta ahora ante los aplausos y los elogios de no pocos hacia la empresa que ha permitido esto porque se le dio la oportunidad. Tampoco, si aquí hubiera habido una postura robusta por parte de las autoridades, yo estoy seguro que hace tiempo esto se hubiera resuelto en una u otra forma, pero dentro del marco de la legalidad. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, se incorpora aquí InfoAnálisis y nos da mucho gusto tener la participación del director general del diario La Estrella de Panamá, el periodista Gerardo de Roa. Don Gerardo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, don Guillermo. Buenos días, Milton. Buenos días, Camila. Buenos días a los oyentes de Omega Estéreo. Don Gerardo, queremos aprovechar el tiempo y preguntas cortas, y me gustaría respuestas también cortas. El gobierno, según dijo el presidente de la República en su discurso a la Nación, ha logrado pues exponer que la posición del gobierno en cuanto a la situación con Minera Panamá es firme para que se respete la Constitución, dijo el presidente, y que la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bien social y el interés público. ¿Cuál es su interpretación de esas palabras del presidente Cortizo? Bueno, yo creo que él tiene una posición, pero y la ha hecho pública sobre esta negociación que tiene con Minera Panamá. Pero estaba escuchando también a Milton hablar sobre la posición de que la empresa ha estado explotando aun cuando no tenía contrato. Y esto. Yo he escuchado diferentes versiones sobre esto. Y hago una analogía y simplemente lo hago como abogado del diablo. Eso es una redundancia, con abogado. Si yo te entrego una concesión para que tú hagas tal y tal cosa y llegamos y firmamos un contrato, después cuando tú encuentras una cuestión y encuentras lucro en esto, de repente viene la corte de mi propio país, viene y dice, ¿sabe qué? Ya eso no es constitucional, así que vete para allá. O sea, a mí me parece eso un poco, no es tan serio, ¿comprende? Entonces, desde ahí empiezan las fallas. Independientemente sea Minera Panamá o no sea Minera Panamá, yo sí creo, en lo que sí dijo Milton, es que nosotros tenemos que analizar profundamente el tema de la minería en el país. La cantidad de yacimientos que nosotros tenemos, y no solamente la cantidad, sino la cantidad de riqueza que hay. Hasta ahora, yo desconozco cuál es la riqueza que hay dentro del yacimiento de la mina de cobre de allá de Donoso. Yo no sé si ustedes conocen eso, o sea, si ustedes tienen una cantidad exacta y que dentro de esa cantidad, digamos que son 50.000 millones de dólares en dinero que hay ahí. Bueno, ¿cuánto de esos 50.000 millones de dólares le va a tocar a Panamá? Yo no conozco eso. Yo lo único que escucho es que hay un porcentaje, que ese porcentaje es muy poquito, pero no hay una referencia sobre eso. Así Sí, que sí Gerardo, hay pero sobre ese tema. Gerardo, una precisión. Si nosotros somos una república y vivimos en un Estado de Derecho y en esa república el poder se divide en ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, cuando tú negocias con el Estado panameño un contrato ley que dice que para que ese contrato tenga validez
se tiene que aprobar la ley y que la ley en uno de sus artículos transcribe íntegramente todos los artículos de dicho contrato, tú estás diciendo que si hay ley, hay contrato, y si no hay ley, no hay contrato. Lo dices de voluntad explícita en el documento que presentaste a su formalización, porque tú sabes muy bien que cualquier papel que diga que es un contrato, pero que no ha cumplido con todos los requisitos para perfeccionarse, no es contrato, es una intención. Entonces, cuando ese contrato ley se aprobó mediante los procedimientos previstos, pero luego fue declarado inconstitucional, dejó de existir. Eso no es porque Panamá le quiere jugar vivo a nadie, es porque el Estado de Derecho dice que ese contrato estaba viciado y por lo tanto dejó de existir. Y si tú sigues operando una explotación, a pesar de que ya no tienes contrato, en una actitud que podría ser calificada de juega vivo, tú te estás arriesgando a todas las consecuencias de actuar de esa manera. ¿En qué se diferencia? Perdón, Gerardo, para terminar. ¿En qué se diferencia una persona que tuvo una concesión que caducó y sigue explotando una actividad que requiere una concesión de la minera? ¿En qué se diferencia un gambusino que se mete en un bote a extraer ilegalmente oro de los ríos de una empresa que lo hace a escala monumental? ¿Por qué ellos sí y el gambusino no? Porque nadie puede hacer las cosas contra la ley, Gerardo, porque es propiedad del Estado lo que está en el subsuelo, no es propiedad de la minera ni de los dueños del terreno. Yo simplemente dije que voy a ser el abogado del diablo. Yo no bueno, yo te estoy contestando a tus argumentos, ¿no? He escuchado su versión y también he escuchado la versión que dicen otros abogados. Por ejemplo, el doctor Edgardo Molino Mola, que me parece que es una persona respetable y dice todo lo contrario de lo que usted dice. Pero bueno, independientemente de eso. No, perdón, yo escuché las opiniones del doctor Molino Mola y a mí me llama la atención esa opinión cuando el contrato ley dice, y lo citó en público Ebrahim Asbat, citó el artículo en un tuit, dice que para que ese contrato tenga validez tiene que aprobarse la ley. Entonces el doctor Molino Mola dice que hay que separar la ley del contrato, pero es que el contrato es la ley. Y si no hay ley, no hay contrato. Bueno, y yo no entiendo de dónde sacó esa opinión. En este sentido, don Milton, no soy abogado, no puedo interpretarlo, no puedo hacerlo. Lo que sí quiero hacer énfasis en lo que en la otra cuestión que usted hizo. Dice que nosotros no hemos discutido profundamente el tema minero y eso es real. Yo sí creo que hay que discutirlo. Y en ese sentido, pues hay que llegar. También estoy de acuerdo en investigar y que nos digan cuántos yacimientos nosotros tenemos. Nosotros no tenemos esa información, ni sabemos cuánta es la riqueza que hay en el subsuelo panameño. No la tenemos. O sea, nosotros sí sabemos que tenemos mucho cobre y tenemos mucho oro, pero no sabemos absolutamente cuánto de eso realmente la cantidad. Yo escucho en otro país. Pero estamos de acuerdo que la cantidad que sea es propiedad del Estado panameño según la Constitución. El 100%. Por supuesto que es propiedad del Estado panameño. Y si usted negocia con una empresa, usted dice, bueno, tanto me va a tocar, tanto me va. Aquí nosotros solamente hablamos de porcentajes. Y de porcentaje, pero el porcentaje en base a qué? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Gerardo, pero hay algo, yo le pregunto a usted. Yo he escuchado que hay una contrapropuesta por parte de la empresa. ¿Usted tiene información al respecto como director de la Estrella de Panamá? Sí, hay una contrapropuesta. Lo que pasa es que ¿de qué se trata? Nos basamos en los 350 millones de dólares que fue el acuerdo inicial. Según lo que dice la empresa, ellos están dispuestos a dar los 350 millones de dólares, pero lo que está fuera de esa propuesta tiene que ver mucho con el tema de los impuestos. Tiene que ver con las nuevas concesiones, tiene que ver con todas las cosas que también estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, de que necesitamos más información y en este instante nosotros no la estamos teniendo. Bueno, ha decidido las partes que eso sea reservado hasta final del acuerdo y que se presente en la asamblea. Bueno, tendremos que esperar a eso. Yo sí creo que debe ser más claro en ese sentido, más prístino en ese sentido. Porque la vez pasada, cuando ellos en el año pasado estaban negociando, porque realmente estaban negociaron el aspecto laboral, negociaron el aspecto ambiental y negociaron el aspecto económico. Esas tres cosas y nos daban informes semanalmente. Gerardo, pero hay una postura
externada por el presidente de la República el día que habló en la Asamblea. Él dijo que había presentado a la minera Panamá un contrato final planteando una relación justa para ambas partes. ¿Qué interpreta usted en relación justa para ambas partes? Es que parte de esa cuestión fue lo que se negoció el año pasado. Pero que hubo tres áreas en las que ellos discutieron. El área ambiental, el área laboral y el área financiera, el área económica. Y ese es el contrato que el presidente de la República está diciendo, si tú lo firmaste, ¿por qué tenemos que cambiar esta posición? Y es la que Minera ahora dice, bueno, no voy a hacerlo y voy a llevar arbitraje. Entonces, creo que el presidente se ha mostrado en ese sentido firme y bueno, esa es la posición de él. Insisto, yo sí creo que nosotros necesitamos tener mayor información de lo que se está negociando en este momento. Mismo dije yo antes que usted interviniera, Gerardo. Eso provoca, y usted lo sabe, lo que estamos viendo, la especulación, la ansiedad de que no sabemos qué está pasando con nuestros recursos naturales. Sin contrato, porque no hay contrato de por medio, la empresa ha seguido extrayendo y vendiendo afuera. O sea, ese hermetismo genera exactamente esto por la falta de información. ¿No le parece? Sí, pero cuando usted saca los números, don Guillermo, digamos que la empresa pues ha vendido el producto y que todavía no le ha tocado a Panamá la parte porque están en la pelea que tenemos. No significa que no le va a pagar. Lo otro es que ahora mismo hay 7,000 empleos que están allí, que también hay que ver ese asunto. Es un asunto laboral, es un asunto serio en materia económica para el país. Yo sí creo que aquí hay que ser más claro en esto, porque y coincido con usted que esto se presta a la especulación al no tener información. Pero Gerardo, para una precisión, en la medida que no hay contrato, el 100% de lo extraído en estos años pertenece al Estado. Cualquier gobierno que ceda alguna parte de eso, de los 5,000, 6,000 millones que ellos han extraído en dinero, en cobre, plata, oro y molibdeno, estaría haciendo dejación de un bien público, estaría haciendo prácticamente un acto de peculado. Porque el 100% de lo que la minera sacó pertenece al Estado. Al no haber contrato, no tienen derecho a nada. Y eso se llama bien oculto. Y ellos tienen que devolverle al Estado el 100% de eso. Si el Estado hiciera una negociación con esa empresa, que yo creo que no debe ser directa, que tiene que ser una licitación en todo caso, pero lo hiciera a partir del momento de la nueva contratación, es que habría derechos de quedarse con algo. Pero nosotros no podemos permitir que una persona que se te mete en tu casa, te saquea la casa y después te quiere negociar contigo a ver cuánto te devuelve. Pero si el 100% de lo que te llevaste no era tuyo, era del Estado. Entonces tienes que devolver el 100% de eso para que se pueda empezar a hablar. Es que esa es una interpretación y yo, como le he dicho... Esa es la Constitución, no Gerardo. No, pero es que vuelvo y pregunto. Si yo hago, digamos que me dan una concesión de una emisora. Yo construyo la emisora, hago toda la emisora y toda la... Después y te caduca la frecuencia, no puedes seguir transmitiendo. Toda la frecuencia. Eso es correcto. Gerardo, tú puedes haber hecho toda la inversión y te la puedes llevar porque la superficialidad de la tierra la puedes haber comprado y te puedes llevar todas tus máquinas. Pero si tú haces una emisora a la cual se le otorga una frecuencia y el otorgamiento de la frecuencia, la concesión caduca, no puedes seguir transmitiendo con esa emisora. Te puedes llevar no me refiero a que caduca. Ojo, no me refiero a que caduca. Me refiero a porque que se declaró nula porque resulta que la forma en que se... la voy a quitar. No, Gerardo, no te la voy a quitar. Tu concesión estuvo dada indebidamente y se anuló. No tienes derecho a seguir transmitiendo. Bueno, lo cierto, don Milton, es que yo no quiero entrar en esta diatriba y esta cuestión, porque hay dos instancias. O sea, una posición la tiene usted, otra posición la tiene el doctor Edgardo Molino Mola, que él ha escuchado. Yo no entro en esta cuestión porque soy neófito en este asunto. También hasta cierto sentido me encantaría llevarlo, pues, que sea un arbitraje
el que decida la situación en este sentido. Ve, yo parto del principio de que, hombre, 100% para el Estado, 100% para Panamá, 100% la defensa de nuestros recursos. Siempre voy a estar en ese sentido favorable, don Milton. Y si en eso tenemos que coincidir, coincidimos. Estamos de acuerdo. Oye, lamentablemente Pero el tiempo tenemos que ir. se nos acabó el tiempo, Gerardo. Lástima que no pudo conectarse antes. Espero que resuelva su situación familiar. Sí, sí, forma positiva. lamentablemente fue así y pido disculpas y espero pues que la próxima va a estar más activo en la Gracias. cuestión. Seguro. Muchas Gerardo gracias. Berroa, director del diario La Estrella de Panamá.